Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Words Across Spanish Podcast. ¡Woo! Un podcast de español, en español, para aprender español, donde 3 nativos estarán hablando en español comprensible sobre un tema relevante para ti, que eres un aprendiz de la lengua. Y hoy vamos a tocar el tema otra vez. La gramática es necesaria para aprender español en 2025, ¿sí o no? ¡Vamos! Bueno, tenemos, como siempre, en mi mano derecha, mi amigo, compañero y cofundador de Words Across, el popular Osmel Helves. ¿Cómo estás, Os? Muy bien. Ansioso por este tema. Me encanta hablar sobre gramática. ¿Te consideras un ñoño de la gramática? No realmente. Bueno, pero por aquí tenemos en mano izquierda démosle la bienvenida a una invitada especial, la responsable de todo el Departamento de Educación en Words Across, Virginia Orozco. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Tenemos aquí, sí, tú sí te consideras un poco ñoña de la gramática. Me gusta, no sé si por eso soy ñoña, pero vamos a decir que sí. Bueno, digamos que sí. Hoy este tema ya medio lo habíamos tratado antes en 2024, ¿no? Pero muchas cosas han cambiado, sobre todo el uso de inteligencia artificial, nuevas herramientas, incluso perspectivas personales, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué tanto ha cambiado esto, ¿sí? Primero, quiero que pongamos todo en contexto, ¿no? Hablemos de los pros y los contras de aprender gramática, ¿no? De aprender español usando la gramática como eje principal, ¿no? Por cierto, quiero dar este fun fact porque me parece súper interesante. Varias personas, ustedes saben en las stories que las tenemos en este canal, ¿no? Todos los viernes. Muchas personas que empiezan odiando la gramática, después de cierta cantidad de tiempo aprendiendo español, les surge esta necesidad. La piden. En su corazón la necesitan, la piden, la quieren como parte central de su aprendizaje en esa etapa. Es bien interesante. Pero bueno, vamos al punto. Empecemos con los pros. ¿Por qué la gramática sigue importando? Empecemos con las damas, empecemos con la ñoña de Words Across. Cuéntanos un poco, ¿por qué? Bueno, lo primero que pienso en gramática, primero vamos a desligar que creo que la gente asocia la gramática con una clase tradicional. No necesariamente, creo que actualmente, y no solamente nosotros, sino en muchas plataformas, ya se ha hecho a un lado eso de pensar que para aprender la gramática necesitas tener una clase magistral donde solo habla el tutor y solo te muestra las conjugaciones en listas. Yo creo que eso ya quedó desfasado, pero hablando de la gramática en sí, no importa cómo se enseñe, yo considero que sí es importante, no esencial, pero sí es muy importante si tú quieres estructura particularmente, ya que bueno, tu cerebro también asocia por patrones y solo analizando o viendo, obviamente de manera progresiva, la gramática es como vas a encontrar una manera más estructural de aprenderlo, particularmente cuando aprendes un segundo idioma es diferente a cuando aprendes el primero, porque bueno, ya en el segundo vienes, vamos a decir, contaminado de tu aprendizaje previo, por lo tanto necesitas identificar o encajar en categorías, conceptos, conjugaciones, vocabulario, etc. Me gusta que empezamos con pero primero, ¿qué es la gramática? ¿Tú cómo lo ves, Jos? Algo interesante que mencionaba Vir era sobre, por ejemplo, decías, se enseña la gramática. Y ha sido algo muy tradicional creer que la gramática siempre se enseña y no se aprende. O sea, como que es algo que ocurre de manera normativa y el aprendiz se sitúa de una manera pasiva escuchando lo que le está explicando esta persona, maestro, profesor, ¿no? Y creo que, bueno, el tema es en el 2025, ¿qué tanto está cambiando? Yo creo que ha cambiado mucho porque con la ayuda de asistentes, de LLMs, con ChatGPT, Gemini, etcétera, o sea, resulta mucho más rápido y fácil y práctico hacer consultas sobre gramática. Porque, ¿qué es lo aburrido y lo malo de la gramática, en mi opinión? Que es cuando se enseña o cuando se presenta de una manera no relevante y simplemente te quieres apresurar a explicar cosas que todavía no han sucedido.
Pero ¿qué pasa cuando tú de repente estás escuchando un podcast de tu idioma objetivo y escuchas un uso de una conjugación o ves una excepción o algo que te llama la atención y vas y lo consultas, por ejemplo, en un chat? Sí. Es relevante para ti y te está explicando en el momento simplemente Sí. lo que tú necesitas saber. Entonces, yo creo que está cambiando mucho el enfoque que le damos a la gramática Sí. porque lo estamos desligando de eso. No, tiene que ocurrir en un Sí. salón de clases con un libro de texto súper largo. Es eso. Sí, Creo sí. que es asociar, y mucho de los, esto quizá va más en la parte de los contras, o de los contras del pasado, es como se asociaba la gramática a un salón de clases de 20 personas, un profesor, con todo respeto, 60 años, que repeat after me, o repitan después de mí, azul. Creo que así es quizás la parte que puede generar mayor, no lo quieres, ¿no? Pero realmente esto está cambiando mucho. De hecho, tuve una story hace poco con Kyle, que sus hijos ya hablan español, son niños muy pequeños, y él me estaba contando cómo él usa la gramática para ordenar su camino, ¿no? Para de alguna manera tener un roadmap, un Sí. mapa más allá de la cantidad de tiempo, sino de como tópicos, ¿no? Punto por punto por punto. Y me llama la atención que mucha gente que usa la gramática y le va bien con el español, también trabaja mucho en la gramática aplicada, ¿no? Y a veces pienso como que en el béisbol, si tú estuvieras leyendo un libro de cómo hacer swing, ¿no? Cómo atrapar roletazos, quizás no sería tan divertido como que te expliquen al principio y después, bueno, ve y agarra unos roletazos, comienza a hacer swing, ¿no? Creo que la gramática aplicada tiene eso. Y ahorita con las herramientas de AI tenemos grandes oportunidades para hacerlo, ¿no? Sí, no necesariamente, por ejemplo, otro pro que podemos hablar de aprender con gramática hoy en día es que no necesariamente tiene que ser en un orden específico, ¿no? Puede ser en pequeñas cápsulas y no tienes que adentrarte demasiado en todas las reglas gramaticales o apresurarte. Sí. Un gran divulgador de aprendizaje de idiomas y políglota, Steve Kaufman, es muy famoso, tiene un canal de YouTube muy bueno, se los recomiendo. Habla de que él siempre a la hora de aprender un idioma, si bien se concentra al principio en mucho input, él también toma un libro de gramática básica como que los esenciales. Y simplemente como para saber, ok, este idioma tiene tantos fonemas, en este idioma no se saluda, o sea, el orden de los elementos sí. es determinado. Y es algo que te vaya dando una especie de idea, de estructura general. Sí. Y no quiere decir que vas a profundizar y aprender todo eso, Sí. pero al menos que te ubique un poco como eso. Sí. Obviamente, se torna aburrido si tienes que pasar 3 meses aprendiendo gramática para después ir primero en el Producir, salón de clases, sí. en el laboratorio y después sí a la práctica, ¿no? Sí, definitivamente estoy de acuerdo con eso. Y particularmente cuando hablamos de que la gramática, sabemos que puede ser pesada, pero creo que el grave problema es iniciar, ser un principiante y empezar con gramática. De hecho, muchos investigadores, incluyendo a Steven Pinker, que es un divulgador también, pero él trabaja la lengua desde la neurociencia y él ha comprobado cómo ya nosotros estamos predispuestos a que si ya vemos conjugaciones, asociamos a que no vamos a aprender y hablamos de esto que elevamos este filtro afectivo. Entonces, más allá de saber, de hablar de sí o no, la gramática es más el cómo y el cuándo, ¿no? Y que debe ser algo progresivo y no comenzar, porque no puedes descontextualizar un idioma, necesitas tener vocabulario, necesitas poner todo aquello que vayas a practicar con la gramática con algo previamente visto, de vocabulario particularmente. Entonces creo que ahí hablar más del cómo y el cuándo. Justamente tocas un gran punto, ¿no? Porque tenía aquí la pregunta, ¿en qué momento deja de ser una obligación y se vuelve una herramienta útil? Yo lo pondría más, ¿cuándo comienza a ser una herramienta útil toda esta parte gramatical? ¿En qué etapa del proceso de aprendizaje? No sé si tienen algo por allí. Sí, yo creo que lo asocio con lo que estaba mencionando, tal vez una breve introducción Sí. a la gramática general de cómo es ese idioma, ¿no? Cómo son los géneros en ese idioma, ese tipo de cosas más básicas.
Y ya después, si te concentras en, por ejemplo, lo quieres aprender de manera autodidacta y tu enfoque es más en input comprensible, bueno, ir consumiendo, pero a la par, cuando te llame la atención, se enciende una alarma, tal vez puedes consultar Sí. con, sea con un libro de texto, sea con incluso un creador de contenido en particular. Hay creadores muy buenos que explican temas específicos. Entre esos ahí está Juan, nuestro host. Pueden ir a Learn Spanish from Scratch, donde explica, bueno, el subjuntivo, explica ser y estar, explica diferencia en qué, cómo, cuándo, ese tipo de cosas que a veces surgen, ¿no? Estás escuchando algo y entonces yo digo que al principio tal vez algo introductorio, general, pero después a medida que vayas encontrándote con esas cosas que no sabes descifrar, consulta con la gramática porque va a ser relevante para ti. Totalmente. ¿Por qué creen que surge esta necesidad de adentrarse más, profundizar aún más en la parte gramatical cuando ya llegas a cierto nivel de fluidez, ¿no? En la lengua, de manejo de la lengua? Porque de nuevo, lo he visto mucho. Y la verdad, ¿a qué atribuirlo es complicado? Porque no es que quieran tomar todos un examen o algo para que certifiquen su nivel de español, sino es genuino interés, genuina curiosidad. Lo veo ya como alcanzarse, ahora quieres saber el por qué. O sea, ok, ya estoy hablando, estoy conversando sin problema, pero ¿por qué este orden? ¿Por qué usar esta estructura acá? A veces veo estudiantes que dicen, aquí usé el condicional simple, qué loco. Pero no, o sea, se están dando cuenta, ¿no? Eso me parece bien interesante. Yo creo que también tiene que ver con que, de manera general, nosotros cuando aprendemos algo, a medida que vamos avanzando, nos damos cuenta de cuánto no sabemos. Y un estudiante que ya está en un nivel intermedio, y creo que lo notamos mucho en estos estudiantes que son, que al principio, bueno, como todo, inicias, bueno, sí, si me aprendo esto, voy a aprender en tanto tiempo. Ya cuando son intermedios empiezan a decir, esto creo que me va a tomar un poquito más porque hay muchos detallitos y hay cosas que debo relacionar, por eso se interesan inevitablemente en la gramática, no de manera, tal vez no de la misma manera para todos, pero sí quieren identificar cómo ellos encuentran esos patrones. Me encanta hablar de patrones porque es algo que inevitablemente hacemos y al conocer la gramática, los conceptos, no solamente, por ejemplo, que no tanto de definiciones y conceptos de qué es un sustantivo, pero más que todo creo que esto está enfocado en identificar las conjugaciones, tiempos. Entonces el entender que hay tiempos, que hay modos en español, te ayuda a conjugar con más confianza porque puede que sea fluido, pero para poder llegar a tener más confianza necesitas eso, ¿no? A mí me pasaba y de hecho me pasa, ahorita estoy comenzando, quiero comenzar a aprender alemán, pero necesito una especie de mapa, o sea, necesito lo que tú dijiste, como una orientación inicial, como estos son los géneros, así es la estructura de la lengua, se parece más a este que a este, como, y ahí sí puedo adentrarme en consumir contenido y toda la cosa. Ahora, hay una pregunta interesante aquí, dice, los contras. ¿Por qué estudiar gramática te puede frenar en 2025? Pregunta, ¿estudiar gramática te puede frenar en tu aprendizaje? Sí, definitivamente. Cuando lo haces, bueno, en términos más crashianos, cuando te enfocas solamente en el aprendizaje explícito de la gramática y más consciente y no usas eso como un recurso, sino simplemente te enfocas como si estuvieses aprendiendo una materia de la escuela, es contraproducente. De ahí yo creo que viene la animadversión de la gente más que va con la adquisición, con el comprehensible input y que han satanizado y dicen no a la gramática. Pero cuando la estudias intensivamente y te adentras en cosas que no son necesarias, yo creo que ahí es perjudicial. Y por eso es que mucha gente creo que le ha generado esta mala fama. Mucha gente no, sino los procesos no han tenido resultados, porque tal vez se concentran, y en la escuela es así, ¿no? Sí. Siempre ha sido así. Te concentras en estudiar demasiado, algo que no tienes que estudiar, sino tienes que consultar y entender, ¿no? Totalmente. Y nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando, ustedes me dirán, cuando empezamos a aprender inglés en el bachillerato o en la secundaria, nosotros aprendíamos, verbo to be.
I am, you are, pero luego te pedían una oración y no las... te puedo decir la lista, ¿no? Y no estaba contextualizado y creo que precisamente ya hablamos de, primero debe ser progresivo, pero también que esté contextualizado, que tenga sentido. Y ahí es donde yo siento que ese contra que tiene la gramática es que siempre hay un enfoque de que la gramática se tiene que hacer desde el principio. Y creo que es todo lo contrario. Precisamente vas a necesitar, los estudiantes, por ejemplo, los de Comprehensive Input, la están pidiendo, pero después, porque al principio tenían esa animadversión, aberración, lo que acabo de hacer, pero que ellos al principio tienen todo este contenido, todo el vocabulario, asocian estructuras, expresiones, pero ya después sí la empiezan a pedir. Creo que es algo natural y sí debe pasar, solo que al principio es contraproducente como nos pasó a nosotros, al menos. Hay un punto interesante. Por cierto, si tú quieres estudiar la gramática, pero aplicada en la vida real, en conversaciones reales, ve ahora mismo el enlace en la descripción, Words Across, 7 días totalmente gratis. Tutores de Colombia, iba a decir España todavía no. Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, México, es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Pero justamente iba a esto. ¿Hay espacio para la educación, o más bien para el aprendizaje de la lengua más tradicional? Hay un espacio en el que todavía estos grandes salones de 20 personas, una pizarra clásica, todavía puede ser efectivo. Sí, yo creo que sí, pero me parece que el público que hace mejor, digamos, que engrana mejor con ese tipo de enseñanza es justamente, por ejemplo, los profes L, ¿no? de español como segunda lengua. Porque a nosotros nos encantaría asistir, por ejemplo, a una clase magistral en donde se habla de subjuntivo y se explica como una disciplina, se habla de lingüística, porque puedes aprender muchas cosas y para mentes curiosas, bueno, esto es genial. Pero no significa que esto sea el mejor tipo de práctica para alguien, para un aprendiz del español como segunda lengua. Claro. Yo creo que para ningún idioma no le vas a sacar provecho de ninguna manera que estés en un salón donde... Tú dices que eso ya está off the table. Eso es para, tal cual como decía, por ejemplo, Osmel, si vas a especializarte en algo, pero no es que vas a aprender un idioma. El idioma requiere también que haya producción, que haya interacción, si no, no tiene significado. Eso también habla de los aprendices. Digo, quizás podamos llegar a un punto en el que hay un tema más de la atención, no podemos mantener la atención en un contenido, bueno, en este caso en una clase por más de X cantidad de minutos. ¿Habla del aprendiz también, del momento o estrictamente del método? Sí, a veces nos hemos encontrado cuando, por ejemplo, le enseñamos a un estudiante que tiene una profesión o tiene un perfil que lo hace muy analítico, que lo hace demasiado ansioso y que le encanta tener control de las cosas, ¿no? Entonces, a veces eso va a hacer que esta persona tenga una tendencia a aferrarse o a inclinarse más al aprendizaje de gramática, porque dice, ok, no, yo tengo mi sheet con la palabra y la traducción y la conjugación y tengo el control de eso. Pero al final esto termina siendo negativo muchas veces, sobre todo si es el único recurso al que te aferras, porque pasa como esos estudiantes que les hemos enseñado que, ya va, no, dije era para. Lo tengo anotado por acá. Sí. Y cortas la fluidez, la naturalidad de la conversación, ¿no? Y eso te hace daño porque al final, imagínate que estás en una situación real, en México, en Colombia, y no sé, quieres hacer amigos. Te ves como, no sé, te ves o tal vez no te ves, pero te sientes como un tonto por caer en esa situación. Dices, Osmel usó ahí un verbo de una manera incorrecta, ¿verdad? Sí, eso puede pasar, ¿no? No, totalmente. Y también cuando hablabas esto del tiempo, la atención, también depende de generaciones, pero yo creo que sin importar la generación, aunque actualmente hablamos de la cultura de la inmediatez y que aprendes con Reels o no, se ha comprobado de todas maneras que aun si estás en una clase one-on-one, no puedes estar más de 90 minutos, más de 40 minutos ya es demasiado, es suficiente, pero
la idea es que sea una persona contigo, alguien que esté ayudándote, dándote feedback, o si no, bueno, si se trata de una clase más grupal, si estás en un salón donde no interactúas, depende también cuál es la dinámica. Cuando hablamos de clases tradicionales, los estudiantes están solo prestando atención, a eso nos referimos con tradicionales. Entonces siento que de todas maneras, no importa el tiempo, si es tradicional, no vas a... sí puedes aprender, sí, pero te va a tomar más tiempo. ¿Cuál es tu posición cuando llega un estudiante o incluso un tutor y te dice, no, yo odio la gramática? O sea, creo que es inútil. ¿Qué despierta en ti o cómo respondes en ese tipo de casos? Primero, bueno, le consulto por qué la odia, ¿no? Puede que haya tenido problemas en el pasado, sí, traumas, pero le comprendería igualmente. Siento que es algo natural. A mí me pasaba... Odiar la pequeña, gramática, sí, es natural. A mí me pasaba cuando antes de yo estudiar idiomas, yo odiaba la gramática, veía castellano, la detestaba. Solo cuando realmente tienes un objetivo... El nerd soy yo. Cuando tienes un objetivo, no, ahora hablamos así, pero cuando tienes depende cuál es tu objetivo. Y si te está diciendo que odia la gramática, pero quiere aprender español, claramente no va a ser a través de la gramática al principio. Solo esa persona después se va a dar cuenta, pero yo sí le diría, es útil, pero entiendo por qué lo dices, tranquilo, después cuando sea el momento, vas a ir aprendiendo poco a poco, pero no te vamos a lanzar gramática, no te preocupes. Yo me puedo ir casi en una cruzada gramatical. Yo la defiendo a un poco más. Fundamentalista de la gramática. No diría fundamentalista, pero hey, yo creo que se trata más de la gramática aplicada, ¿no? Va más por ahí. ¿Y tú cómo reaccionas ante ese tipo de comentarios? Yo coincido, preguntaría por qué, pero... preguntaría más sobre el proceso de esa persona, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué odia la gramática? Y seguramente lo que hay detrás de eso es un proceso de aprendizaje fallido, frustraciones, y eso es lo más importante. En realidad, creo que haría entender a esa persona que la gramática es un recurso y que hay que saber cuándo usarlo. Y por cierto, si ya alcanzaste cierto nivel y te interesa adentrar, profundizar en la gramática, hey, es el momento. Hoy es el momento. El enlace en la descripción te va a llevar a la página web de Worlds Across, donde podrás tomar 7 días gratis de clases one-on-one, de sesiones grupales. Puedes ver a tu coach, puedes comenzar a hablar, a tomar horas de output. Así que, hey, no esperes más. Dale. Perfecto. Bueno, y ustedes, señores, dejen en los comentarios, señores, señoras, ¿aman la gramática? ¿La odian? ¿Por qué? ¿Cómo les ha servido a ustedes aprender de forma tradicional o al contrario? ¿Sienten que alejarse de la gramática ha sido más efectivo? Déjenlo en los comentarios, like, suscríbanse. Nos vemos en el próximo episodio de Worlds Across Spanish Podcast. Adiós.